¿Alguna vez has sentido que tu dolor es tan profundo que ni siquiera puedes explicarlo con palabras? Esa angustia que cargas en silencio y que nadie a tu alrededor parece entender. Hoy quiero decirte algo que transformará tu perspectiva. Dios conoce cada lágrima que has derramado en la soledad de tu habitación, cada suspiro que has sofocado para que nadie lo escuche, y tiene un plan poderoso para levantarte de ese lugar donde te encuentras ahora mismo. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que voy a compartir contigo tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Sé que hay momentos en tu vida donde sientes que nadie comprende realmente lo que estás atravesando. Puedes estar rodeada de personas, incluso de tu familia, de tus amigos, de tu congregación, pero aún así sentir ese vacío. Esa angustia que parece acompañarte como una sombra constante. Tal vez sonríes cuando sales a la calle, tal vez participas en las conversaciones, quizás hasta ayudas a otros con sus problemas, pero cuando llegas a tu casa y cierras la puerta, esa carga vuelve a ti con toda su fuerza. Es en esos momentos cuando te preguntas si alguien realmente sabe lo que estás viviendo, si alguien puede ver más allá de la máscara que has aprendido a llevar. Permíteme decirte algo con toda certeza. Dios ve lo que nadie más ve. Él conoce esa angustia que guardas en lo más profundo de tu corazón, esa preocupación económica que te quita el sueño cada noche, esa enfermedad que enfrentas en silencio, esa relación quebrantada que te duele hasta el alma, ese hijo o hija que se ha alejado de los caminos del Señor y por quien clamas sin cesar, esa soledad que sientes incluso estando acompañada. Dios lo sabe todo, como dice en el Salmo 139, versículos 1 al 4. Señor, tú me has examinado y conoces. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos percibes mis pensamientos. Sabes cuándo camino y cuándo descanso. Todos mis caminos te son conocidos. No llega la palabra a mi lengua sin que tú, Señor, ya la conozcas por completo. Esto significa que antes de que tú misma puedas articular tu dolor, antes de que encuentres las palabras para describir lo que sientes, Dios ya lo conoce. Él ha estado ahí en cada momento de tu angustia. Cuando te has levantado en la madrugada con el corazón apretado, cuando has llorado hasta quedarte sin lágrimas, cuando has sentido que no puedes más, Dios ha estado ahí, no como un espectador distante, sino como un Padre amoroso que se duele contigo, que cuenta cada una de tus lágrimas y las guarda en su redoma. La angustia que nadie conoce tiene muchos rostros. Para algunas, es el peso de las finanzas que parecen nunca alcanzar, el terror de no saber cómo vas a proveer para tus hijos el próximo mes. Te levantas cada día con esa presión en el pecho, calculando números, buscando soluciones, tratando de estirar lo poco que tienes. Y mientras tanto, sigues adelante porque no puedes permitirte el lujo de detenerte, porque hay personas que dependen de ti. Pero en las noches, cuando todo está en silencio, esa angustia te visita y te pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir de esto? Para otras, esa angustia tiene que ver con la salud, ese diagnóstico que recibiste y que cambió tu vida en un instante. Esa enfermedad crónica que te acompaña día tras día, ese dolor físico que se ha vuelto parte de tu realidad. Y aunque asistes a tus tratamientos, aunque sigues las indicaciones médicas, aunque oras fervientemente, hay momentos en que el cansancio te vence y te preguntas cuánto más podrás resistir. Hay momentos en que miras tu cuerpo y no lo reconoces.
en que te sientes limitada en cosas que antes hacías con facilidad, y esa realidad te angustia profundamente. Otras llevan la angustia de las relaciones rotas. Ese matrimonio que se ha convertido en un campo de batalla, donde ya no hay comunicación, sino solo silencio o palabras hirientes. Ese hogar que se siente más como una prisión que como un refugio. O quizás es la soledad de no tener a nadie a tu lado, de haber llegado a una edad donde esperabas estar acompañada, pero te encuentras sola, luchando contra el estigma de la sociedad y contra tus propios temores. O tal vez son tus hijos los que te angustian. Ese hijo que tomó un camino equivocado, esa hija que se alejó de la fe que le inculcaste, esos nietos que están siendo criados en ambientes que tú sabes que no son saludables y sobre los cuales tienes poco o ningún control. Y está también la angustia del pasado que no te suelta, esos errores que cometiste hace años y que, aunque sabes que Dios te ha perdonado, tú misma no has podido perdonarte. Esas heridas de tu infancia o juventud que siguen sangrando en tu interior. Ese abuso que sufriste y del que nunca has podido hablar completamente. Esas decisiones que tomaste y cuyas consecuencias siguen afectándote hoy. Esa culpa que cargas como una mochila pesada y que no sabes cómo soltar. Sea cual sea tu angustia, quiero que sepas que no estás sola en esto. Y más importante aún, quiero que entiendas que Dios tiene un propósito incluso en medio de tu dolor. Sé que puede ser difícil creerlo cuando estás en el valle más profundo, cuando la oscuridad parece ser lo único que te rodea. Pero la palabra de Dios está llena de promesas para quienes atraviesan momentos de angustia, y hoy quiero llevarte a través de ellas para que puedas aferrarte a la esperanza que nunca falla. Cuando observo las Escrituras, encuentro un patrón consistente. Dios siempre está cerca de los quebrantados de corazón. En el Salmo 34, versículo 18 dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido». Esto no es una frase bonita para decorar una pared o para publicar en redes sociales. Es una verdad espiritual profunda que tiene implicaciones reales para tu vida hoy. Dios no está lejos de ti en tu angustia, está más cerca de lo que jamás has estado de ti misma. Su presencia rodea a quienes están sufriendo de una manera especial, íntima, poderosa. Piensa en Job, ese hombre que perdió todo en un solo día: sus hijos, su riqueza, su salud, su reputación. Job enfrentó una angustia tan profunda que deseó no haber nacido. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero en medio de todo ese dolor incomprensible, Job mantuvo algo vital: su relación con Dios. Y aunque cuestionó, aunque luchó, aunque no entendió el porqué de su sufrimiento, nunca soltó a Dios. Y al final, Dios lo restauró de una manera que superó todo lo que había perdido. No solo recuperó lo material, sino que tuvo un encuentro con Dios que transformó su comprensión de quién es el Señor. O considera a Ana, esa mujer que llevaba una angustia silenciosa año tras año. La infertilidad en una cultura donde no tener hijos era considerado una vergüenza. El primer libro de Samuel, capítulo 1, nos muestra a una mujer que lloraba amargamente, que apenas podía comer, cuyo rostro reflejaba su tristeza constante. Y para empeorar las cosas, tenía que convivir con otra mujer que sí tenía hijos y que la provocaba
y humillaba constantemente. Ana cargaba una angustia que nadie podía comprender completamente, ni siquiera su esposo que la amaba. Pero Ana hizo algo poderoso. Llevó su angustia ante el Señor. Fue al templo y oró con tal intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Derramó su alma ante Dios, y Él la escuchó. Dios le dio no solo un hijo, sino un hijo que cambiaría la historia de Israel: Samuel, el profeta que ungió reyes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que atravieses esta angustia? ¿Por qué un Dios amoroso permitiría que sufrieras de esta manera? Estas son preguntas legítimas que todas nos hacemos en algún momento. Y la respuesta es compleja, pero hay algo que puedo decirte con certeza. Dios está obrando, incluso cuando no puedes verlo. Está preparando algo en ti y a través de ti que no podría suceder de ninguna otra manera. En el proceso de refinación del oro, el metal debe ser sometido a temperaturas extremadamente altas. El fuego hace que las impurezas suban a la superficie para que puedan ser removidas, dejando solo el oro puro. De manera similar, las pruebas y angustias que enfrentamos tienen un propósito refinador en nuestras vidas. Como dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No estoy diciendo que Dios causa tu dolor para castigarte. No. Vivimos en un mundo caído donde el pecado ha traído consecuencias, donde el enemigo busca destruir, donde las circunstancias difíciles son parte de la realidad humana. Pero lo que sí te digo es que Dios puede tomar incluso las situaciones más dolorosas y trabajar a través de ellas para tu bien y su gloria. Él es el Dios redentor que especializa en convertir el dolor en propósito, las cenizas en belleza, el luto en alegría. Cuando estás en medio de la angustia, es difícil ver más allá del momento presente. El dolor puede ser tan abrumador que consume toda tu visión. Pero Dios ve el cuadro completo. Él ve no solo dónde estás ahora, sino dónde estarás mañana, el próximo año, en 10 años. Él ve cómo esta experiencia que ahora te quebranta será la que te fortalezca para el futuro. Él ve cómo el testimonio que nacerá de tu victoria traerá esperanza a otras personas que están pasando por situaciones similares. Recuerdo la historia de María y Marta cuando su hermano Lázaro murió. Ellas habían enviado un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Esperaban que Jesús viniera inmediatamente, que sanara a su hermano. Pero Jesús se quedó 2 días más donde estaba, y para cuando llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. Imagina la angustia de esas 2 hermanas. No solo habían perdido a su hermano, sino que probablemente se preguntaban por qué Jesús no había venido cuando lo llamaron. María le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Había dolor en esas palabras, quizás incluso un toque de reproche. Pero Jesús tenía un plan mayor. No vino para sanar a un hombre enfermo. Vino para resucitar a un hombre muerto. Vino para demostrar que Él es la resurrección y la vida. Y en ese momento, ante la tumba de Lázaro, Jesús dijo algo poderoso.
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y entonces llamó a Lázaro, y el que había estado muerto 4 días, salió caminando de la tumba. La angustia de María y Marta se transformó en un testimonio poderoso de la gloria y el poder de Dios. A veces Dios permite que la situación llegue a un punto donde solo Él puede intervenir, donde ninguna solución humana es posible, para que cuando Él actúe, sea innegable que fue su mano la que obró. Cuando tú estás en tu momento de mayor angustia, cuando sientes que ya no hay salida, puede ser precisamente porque Dios está preparando el escenario para una manifestación de su gloria en tu vida. Pero mientras esperas ese momento de liberación, ¿qué haces con la angustia presente? ¿Cómo sobrevives los días que se sienten interminables? Permíteme compartir contigo algunas verdades prácticas que te ayudarán a mantenerte firme mientras Dios obra. Primero, aprende a llevar tu angustia a Dios en oración honesta. No tienes que pretender estar bien cuando no lo estás. No tienes que usar palabras religiosas elaboradas o tratar de sonar espiritual. Dios quiere escuchar tu corazón tal como está, con toda su confusión, su dolor, incluso su enojo. Los salmos están llenos de oraciones brutalmente honestas, donde David y otros salmistas le dicen a Dios exactamente cómo se sienten. En el Salmo 42, versículo 5, el salmista dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Está teniendo una conversación honesta consigo mismo y con Dios sobre su angustia. Cuando ores, no te limites a pedir que Dios quite el problema. Por supuesto que puedes y debes hacerlo, pero también pide que Él te dé la fuerza para atravesar la situación, que te muestre lo que necesitas aprender, que te mantenga cerca de Él en medio de la tormenta. Pablo habló de su aguijón en la carne en 2 de Corintios capítulo 12, algo que le causaba angustia y por lo cual oró 3 veces que fuera quitado. Pero la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A veces la respuesta no es la remoción del problema, sino el fortalecimiento de tu espíritu para enfrentarlo. Segundo, rodéate de una comunidad de fe genuina. Sé que tu angustia puede ser algo que nadie conoce completamente, pero eso no significa que debas aislarte. Necesitas personas que oren contigo, que te animen, que te recuerden las promesas de Dios cuando tú estás demasiado cansada para recordarlas por ti misma. La iglesia no es un edificio donde vas los domingos, es una familia espiritual que se sostiene mutuamente. Como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. No tienes que compartir todos los detalles de tu angustia con todos, pero sí necesitas al menos algunas personas de confianza que sepan lo que estás atravesando y puedan caminar contigo en este proceso. El enemigo quiere aislarte, quiere que pienses que estás sola, que nadie te entendería, que serías una carga para otros. Pero eso es una mentira. La verdad es que todos estamos luchando batallas de algún tipo y hay fortaleza en la comunidad. Tercero, alimenta tu fe con la palabra de Dios. Cuando estás en angustia, tu mente puede ser tu peor enemiga. Los pensamientos negativos, los escenarios catastróficos, las mentiras del enemigo pueden bombardear tu mente constantemente. Necesitas contrarrestar eso con la verdad de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tu fe se fortalece cuando escuchas y meditas en lo que Dios dice sobre tu situación.
Lee los Salmos, especialmente aquellos que hablan de liberación y protección. Lee las promesas de Dios en libros como Isaías. Estudia las historias de personas en la Biblia que enfrentaron situaciones imposibles y vieron la intervención de Dios. Memoriza versículos que hablen directamente a tu situación y repítelos en voz alta cuando la angustia amenace con abrumarte. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder para transformar tu perspectiva incluso cuando las circunstancias no han cambiado todavía. Cuarto, practica la gratitud intencional. Sé que esto puede sonar contraintuitivo cuando estás sufriendo, pero es profundamente poderoso. No estoy diciendo que agradezcas por tu angustia, sino que en medio de tu angustia busques activamente cosas por las cuales estar agradecida. El apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No dice dar gracias por todo, sino en todo. Cuando comienzas a reconocer las bendiciones que aún tienes, por pequeñas que parezcan, algo cambia en tu corazón. La gratitud no niega tu dolor, pero le da contexto. Te recuerda que incluso en medio de la tormenta, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue proveyendo. Tal vez tengas salud en medio de problemas financieros o tengas provisión en medio de problemas de salud. Tal vez tengas hijos amorosos incluso cuando otras áreas de tu vida son difíciles. Reconocer estas bendiciones fortalece tu fe y tu esperanza. ¿Sabes qué es lo más hermoso de servir a un Dios que conoce tu angustia secreta? Que Él no solo la conoce, sino que tiene el poder absoluto para transformarla. No importa cuán imposible parezca tu situación desde la perspectiva humana, para Dios nada es imposible. Él es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo cuando Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el agua. Él es el mismo Dios que proveyó maná en el desierto, que hizo caer los muros de Jericó, que detuvo el sol para Josué, que cerró la boca de los leones para Daniel, que sacó a Pedro de la prisión con cadenas que cayeron milagrosamente. El Dios que hizo todo eso es el mismo Dios que está contigo hoy. Su poder no ha disminuido. Su amor no ha cambiado. Su compromiso contigo es eterno. Cuando Dios decide levantarte de tu angustia, lo hará de una manera que solo Él puede hacerlo. Y cuando mires hacia atrás, verás claramente su mano obrando en cada detalle. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo importante. El levantamiento de Dios no siempre llega de la manera o en el tiempo que nosotros esperamos. A veces oramos por sanidad y Dios sana instantáneamente. Otras veces, la sanidad viene gradualmente a través de tratamientos médicos que Él guía. Y en algunos casos, la sanidad que Dios da es la paz sobrenatural para vivir con la condición, la gracia suficiente para cada día, o eventualmente, la sanidad completa en su presencia cuando dejemos este mundo. A veces oramos por provisión financiera y llega un cheque inesperado o una oportunidad de trabajo. Otras veces, Dios nos enseña a vivir con menos, a priorizar diferente, a encontrar contentamiento en Él más que en las cosas materiales. A veces oramos por la restauración de una relación y Dios obra milagrosamente en el corazón de la otra persona. Otras veces, Él nos da la fortaleza para establecer límites saludables o incluso para soltar relaciones tóxicas. El punto es este: el levantamiento de Dios
siempre es bueno, siempre es para tu beneficio eterno, pero no siempre se ve exactamente como tú imaginabas. Requiere confianza, requiere fe, requiere rendición. Y eso puede ser lo más difícil de todo, especialmente cuando has estado cargando esa angustia por tanto tiempo y solo quieres que termine ya. En Isaías capítulo 40, versículo 31, encontramos esta promesa maravillosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota que dice, los que esperan en el Señor. Esperar no significa pasividad, significa confiar activamente mientras Dios obra. Significa continuar haciendo lo que sabes que debes hacer mientras mantienes tu esperanza en Él. Las águilas son fascinantes. Cuando se acerca una tormenta, mientras otros pájaros buscan refugio, el águila vuela hacia la tormenta. Usa las corrientes de viento de la tormenta misma para elevarse por encima de ella. Dios quiere enseñarte a ser como el águila, no huyendo de tu angustia, sino permitiendo que Él use incluso esa experiencia difícil para elevarte a nuevas alturas espirituales que nunca hubieras alcanzado de otra manera. Piensa en José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos a los 17 años. Luego fue falsamente acusado y encarcelado. Pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Durante todo ese tiempo, podemos imaginar la angustia que sintió, la traición, la injusticia, la incertidumbre, la soledad. Pero Dios estaba con él, y al final, Dios lo levantó de la prisión al palacio, lo hizo segundo en comando de todo Egipto, y lo usó para salvar a su propia familia y a toda una región de la hambruna. Cuando José finalmente se reveló a sus hermanos años después, les dijo algo profundo en Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José pudo ver en retrospectiva cómo Dios había usado incluso las cosas terribles que le sucedieron para cumplir un propósito mayor. Y aunque José no lo sabía mientras estaba en la cisterna, o mientras era esclavo, o mientras estaba en prisión, Dios estaba obrando todo el tiempo. Lo mismo es cierto para ti. Puede que ahora no veas cómo Dios va a usar tu angustia actual para bien. Puede que no entiendas por qué has tenido que pasar por esto. Pero confía en que el Dios que conoce tu dolor también conoce tu futuro y está tejiendo algo hermoso incluso con los hilos más oscuros de tu historia. Quiero hablarte también sobre algo crucial: el papel de tu propia voluntad en el proceso de levantamiento. Dios te va a levantar. Sí, pero tú también tienes que elegir levantarte. Hay una historia maravillosa en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Jesús se encuentra con un hombre que había estado enfermo por 38 años, acostado junto al estanque de Betesda. Y Jesús le hace una pregunta que puede parecer obvia. ¿Quieres ser sano? Por supuesto que quería ser sano, ¿verdad? Pero Jesús estaba preguntando algo más profundo. Estaba preguntando si el hombre estaba dispuesto a dejar atrás la identidad que había construido alrededor de su enfermedad, si estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de una vida diferente. A veces nos acostumbramos tanto a nuestra angustia que, aunque sufrimos con ella, también nos volvemos cómodos con ella, de cierta manera extraña. Se convierte en nuestra identidad. Soy la mujer que tiene este problema, que sufre de esto,
que está pasando por aquello. Y cuando Dios comienza a obrarnos liberación, tenemos que estar dispuestas a soltar esa identidad y abrazar una nueva. Tenemos que estar dispuestas a creer que podemos ser más que nuestras circunstancias actuales. Jesús le dijo al hombre: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y el hombre fue sanado inmediatamente. Pero nota que Jesús le dio instrucciones activas. No lo levantó pasivamente. Le dijo que se levantara. Dios obrará el milagro, pero tú tienes que dar el paso de fe. Tienes que elegir creer, elegir obedecer, elegir moverte en la dirección que Él te indica, incluso cuando todavía no veas el resultado completo. ¿Y si te dijera que tu mayor angustia puede convertirse en tu ministerio más poderoso? Piensa en esto. Las personas que más efectivamente ministran a otros son aquellas que han pasado por experiencias similares. La mujer que ha superado la depresión puede ayudar a otra que está luchando con ella de una manera que alguien que nunca la ha experimentado no puede. La que ha enfrentado un matrimonio difícil y ha visto restauración tiene una perspectiva invaluable para ofrecer. La que ha criado sola a sus hijos conoce las luchas de las madres solteras de primera mano. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». Dios te consuela en tu angustia, no solo para tu beneficio, sino también para que puedas consolar a otros. Tu dolor no será desperdiciado. Cuando Dios te levante de donde estás, tu testimonio será una luz brillante para otros que están en la oscuridad. Podrás decir: «Yo estuve donde tú estás ahora, y Dios me levantó. Él puede hacer lo mismo contigo». Y esas palabras tendrán un peso y una autenticidad que vienen solo de haber caminado ese camino. Esto no significa que tengas que compartir públicamente cada detalle de tu angustia si no te sientes guiada a hacerlo. Pero sí significa que Dios usará lo que has aprendido en este valle para ayudar a otros en sus propios valles. Y cuando veas a Dios usar tu experiencia dolorosa para traer esperanza y sanidad a otra persona, entenderás de una manera nueva por qué Dios permitió que pasaras por lo que pasaste. Ahora, hablemos sobre las señales de que Dios está comenzando a levantarte. A veces el levantamiento no es un evento instantáneo, sino un proceso gradual. Y es importante que reconozcas las señales para que puedas cooperar con lo que Dios está haciendo. Una de las primeras señales es un cambio en tu perspectiva. Comienzas a ver tu situación de manera diferente. Donde antes solo veías desesperanza, ahora comienzas a ver posibilidades. Donde antes solo sentías miedo, ahora sientes pequeños destellos de fe. Esto no significa que las circunstancias hayan cambiado necesariamente, pero algo ha cambiado en tu interior. Tu visión espiritual se está aclarando. Otra señal es el surgimiento de nuevas oportunidades o conexiones. Dios comienza a abrir puertas que estaban cerradas, a traer personas a tu vida que tienen exactamente lo que necesitas, ya sea consejo, recursos, ánimo o simplemente su presencia. Estas no son coincidencias. Son citas divinas orquestadas por un Dios que está preparando tu liberación. También puedes notar un aumento en la oposición o las dificultades justo antes del avance.
Esto puede parecer contradictorio, pero a menudo el enemigo intensifica sus ataques cuando sabe que estás a punto de experimentar un gran avance. Es como la oscuridad más profunda antes del amanecer. Si sientes que las cosas están peor que nunca, puede ser precisamente porque estás más cerca que nunca de tu liberación. No te rindas ahora. Otra señal importante es el fortalecimiento de tu relación con Dios. En medio de tu angustia, has aprendido a depender de Él de maneras que nunca antes habías experimentado. Tu tiempo de oración se ha profundizado. Tu lectura de la Biblia se ha vuelto más significativa. Su presencia se ha vuelto más real para ti. Este crecimiento espiritual es en sí mismo parte del levantamiento que Dios está obrando. Porque al final, el mayor regalo no es necesariamente la eliminación de tus problemas, sino una relación más profunda con Él. Permíteme compartir algo que he observado una y otra vez. Las personas que han pasado por los valles más profundos a menudo tienen la fe más fuerte y la relación más íntima con Dios. No es que el dolor en sí mismo produzca estas cosas automáticamente, sino que cuando una persona elige volverse hacia Dios en medio del dolor, en lugar de alejarse de Él, algo poderoso sucede. La adversidad que podría destruir se convierte en la adversidad que refina y fortalece. Quiero que imagines por un momento cómo será el día en que mires hacia atrás a este tiempo de angustia. Imagina que ya has sido levantada, que ya has experimentado la liberación, que ya estás del otro lado de esta prueba. ¿Cómo te verás a ti misma? ¿Cómo hablarás de este tiempo? Mi oración es que puedas decir, fue difícil, fue doloroso, hubo momentos en que pensé que no iba a sobrevivir, pero Dios estuvo conmigo cada paso del camino. Él me sostuvo cuando no podía sostenerme a mí misma. Él proveyó cuando no había provisión. Él sanó lo que estaba roto y en el proceso me transformó. No solo cambió mis circunstancias, me cambió a mí. Esta transformación es el verdadero levantamiento. Sí, Dios quiere cambiar tus circunstancias difíciles. Sí, Él puede y quiere traer alivio a tu angustia, pero su objetivo principal es tu transformación a la imagen de Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que Dios predestinó a los que conoce para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo lo que Dios permite en tu vida, incluyendo las cosas difíciles, está diseñado para hacerte más como Jesús. Y cuando te vuelves más como Jesús, desarrollas su compasión por los heridos, su amor por los perdidos, su paciencia en el sufrimiento, su confianza en el Padre, incluso cuando no entiendes el plan completo. Te vuelves alguien que puede llevar su luz a lugares oscuros, porque has estado en esos lugares oscuros y has experimentado su luz allí. Hay algo más que quiero que consideres. La angustia que nadie conoce no significa que nadie se preocupe. A menudo confundimos estas dos cosas. Pensamos que porque nadie conoce completamente nuestro dolor, nadie se preocupa por nosotros. Pero la verdad es que puede haber muchas personas a tu alrededor que sí se preocupan, que sí quieren ayudar, pero no saben lo que estás pasando porque no lo has compartido. O quizás lo has compartido, pero lo has minimizado, diciendo, estoy bien, cuando claramente no lo estás. Hay fortaleza en la vulnerabilidad apropiada. No estoy diciendo que compartas tu vida privada con cualquiera o con todos, pero sí te animo a que permitas que algunas personas de confianza entren en tu dolor. Dales la oportunidad
de ser las manos y los pies de Jesús para ti. A veces Dios quiere levantarte a través de otras personas, y si mantienes muros tan altos que nadie puede acercarse, estás dificultando el método que Él ha elegido para ayudarte. ¿Has considerado que tal vez parte de tu angustia se prolonga porque has estado tratando de cargarla sola en lugar de llevarla a los lugares correctos? Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús te está invitando a venir a Él con tu carga, no solo a orar brevemente sobre ella, sino a verdaderamente entregársela, a intercambiar tu yugo pesado por el suyo, que es fácil. ¿Cómo se hace esto prácticamente? Se hace a través de la rendición continua. Cada día, cada momento en que sientes que la angustia te está abrumando, vienes a Él y dices: Señor, no puedo con esto. Te lo entrego otra vez. Tú eres fuerte donde yo soy débil. Tú tienes control donde yo no lo tengo. Confío en ti. Y sí, puede que tengas que hacerlo muchas veces al día. Eso está bien. No es falta de fe volver a entregar la misma preocupación una y otra vez. Es honestidad. Es reconocer tu necesidad continua de Dios. Es mantener tu conexión con Él, activa y vigente, en lugar de tratar de manejarlo todo por ti misma hasta que te colapses. Además de venir a Jesús, también necesitas llevar tu carga a tu comunidad de fe. La iglesia debería ser un hospital para los heridos, no un museo para los perfectos. Si tu iglesia o grupo de creyentes no es un lugar seguro donde puedes ser honesta sobre tus luchas, entonces quizás necesitas buscar una comunidad más saludable. Pero no uses las imperfecciones de la iglesia como excusa para aislarte completamente. Ninguna comunidad es perfecta, pero el diseño de Dios es que nos necesitemos unos a otros. Ahora quiero hablar directamente sobre algunos tipos específicos de angustia que muchas mujeres enfrentan, porque la angustia no es igual para todas. Y Dios te encuentra exactamente donde estás. Si tu angustia es financiera, quiero recordarte que Dios es Jehová Jireh, tu proveedor. Él alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, y tú eres mucho más valiosa para Él que ellos. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, promete: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto no significa que vivirás en lujo o que nunca tendrás dificultades económicas, pero sí significa que Dios conoce tus necesidades y es fiel para proveer. Mientras confías en Dios para provisión, también sé sabia con lo que tienes. Busca consejo financiero si lo necesitas. Explora oportunidades de ingreso que quizás no habías considerado. Está abierta a que Dios provea de maneras creativas que no esperabas. Y sobre todo, mantén una actitud de generosidad incluso en tu necesidad. Hay poder en dar, incluso cuando sientes que no tienes suficiente. No te estoy pidiendo que des más allá de tus posibilidades reales, pero sí te animo a que no dejes que la escasez te vuelva tacaña o temerosa. Dios honra la generosidad. Si tu angustia es por tu salud o la salud de un ser querido, recuerda que Dios es Jehová Rafa, tu sanador. Él tiene poder sobre toda enfermedad. Busca la mejor atención médica disponible para ti, porque Dios obra a través de la medicina también.
pero al mismo tiempo, clama a Él por sanidad sobrenatural. En Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, se instruye: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. No todas las sanidades son instantáneas, y a veces la respuesta de Dios es darte gracia para vivir con la condición en lugar de quitarla. Pero nunca dejes de creer en su poder sanador. Y en tu lucha con la enfermedad, permite que Dios te muestre cómo incluso esto puede ser un medio de testimonio. Tu actitud en medio del sufrimiento físico puede hablar volúmenes a otros sobre la suficiencia de la gracia de Dios. Si tu angustia tiene que ver con relaciones rotas, especialmente un matrimonio difícil, sabes que esto es uno de los dolores más profundos que alguien puede experimentar. La persona con quien pensaste que compartirías tu vida en y compañerismo se ha convertido en una fuente de dolor. O tal vez es la soledad de no tener a nadie, el anhelo de compañía que parece nunca ser satisfecho. Dios entiende el dolor relacional. Él creó el matrimonio y la familia. Su corazón se duele cuando estas instituciones que diseñó con amor se rompen. Si estás en un matrimonio difícil, ora por sabiduría. Busca consejería piadosa. Haz tu parte en ser la mejor esposa que puedes ser, pero también reconoce que no puedes cambiar a otra persona. Solo Dios puede hacer eso. Y si estás en una situación de abuso, por favor entiende que Dios nunca pretendió que sufrieras abuso. Busca ayuda y seguridad. Si estás sola y anhelas compañía, lleva ese deseo legítimo a Dios. Él puede satisfacer tu necesidad de intimidad y pertenencia de maneras que quizás no esperabas. Y mientras esperas, invierte en relaciones de amistad profundas. La comunidad no reemplaza el matrimonio, pero puede proveer conexión significativa y apoyo. Si tu angustia es por tus hijos, especialmente si han tomado caminos que te rompen el corazón, quiero decirte que nunca subestimes el poder de las oraciones de una madre. Sigue intercediendo por tus hijos sin importar qué tan lejos parezcan haber ido. El hijo pródigo eventualmente volvió a casa, y tu hijo o hija también puede hacerlo. Pero incluso mientras oras y esperas, también necesitas encontrar paz. No puedes vivir tu vida suspendida en la angustia constante por las decisiones de tus hijos adultos. En algún punto, tienes que entregarlos a Dios y confiar que Él los ama incluso más que tú. ¿Sabes qué te hace diferente de alguien que no conoce a Cristo cuando enfrentas angustia? La esperanza. No una esperanza vaga o ilusoria, sino una esperanza sólida y fundamentada en el carácter de Dios y sus promesas. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, Pablo escribe: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tu angustia no es el final de la historia. Es un capítulo difícil, quizás el más difícil, pero no es donde tu historia termina. Dios está escribiendo algo hermoso. Y cuando el libro completo sea revelado, verás cómo incluso los capítulos oscuros eran necesarios para el desarrollo del personaje, para el avance de la trama, para llegar al final victorioso. Imagina que tu vida es un tapiz. Desde tu perspectiva, viendo el reverso del tapiz,
solo ves nudos y hilos enredados, colores que parecen no tener sentido juntos, un desorden aparente. Pero Dios está trabajando en el otro lado, y Él ve el diseño completo. Cada hilo, incluyendo los oscuros que representan tu angustia actual, está siendo tejido en un patrón hermoso. Algún día verás el frente del tapiz y te maravillarás de cómo Dios usó todo, incluso las partes que pensaste que arruinarían el diseño. Tu parte es seguir confiando en el tejedor, seguir creyendo que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no lo ves. Seguir poniéndote en sus manos día tras día, momento tras momento, permitiéndole trabajar en ti y a través de ti. Quiero dejarte con algunas declaraciones de fe que puedes hacer sobre tu situación. Estas no son fórmulas mágicas, sino afirmaciones basadas en la palabra de Dios que puedes usar para fortalecer tu fe y realinear tu mente con la verdad. Aunque estoy en angustia ahora, confío en que Dios me levantará en su tiempo perfecto. Mi situación puede parecer imposible para los hombres, pero para Dios, todas las cosas son posibles. Elijo creer que Dios está obrando incluso cuando no puedo verlo. Mi angustia no me define. Soy hija del Rey y Él tiene planes buenos para mí. Dios no desperdiciará mi dolor. Él lo usará para su gloria y mi bien. No estoy sola en esto. Dios está conmigo y su gracia es suficiente. Esta tribulación es temporal. La gloria que vendrá es eterna. Dios es fiel y Él completará la obra que comenzó en mí. Declara estas verdades en voz alta. Escríbelas y ponlas donde puedas verlas. Permíteles penetrar profundo en tu corazón, porque la verdad es más poderosa que tus circunstancias actuales, y la palabra de Dios permanece para siempre, incluso cuando todo lo demás cambia. Quiero que entiendas algo poderoso sobre estas declaraciones de fe. No se trata solo de palabras bonitas que repites mecánicamente. Se trata de establecer una nueva narrativa en tu mente y en tu espíritu. Durante demasiado tiempo, quizás has permitido que la angustia escriba la historia de tu vida, que dicte lo que crees sobre ti misma, sobre tu futuro, sobre lo que es posible. Pero cuando comienzas a declarar la palabra de Dios sobre tu situación, estás tomando control de esa narrativa. Estás diciendo, no, esta no es la historia completa. Hay otra verdad más profunda, más poderosa, más real que lo que mis ojos ven o mis emociones sienten. La ciencia moderna ha confirmado algo que la Biblia siempre ha enseñado. Las palabras tienen poder. Lo que te dices a ti misma constantemente forma caminos neurales en tu cerebro. Si te repites constantemente pensamientos de desesperanza, tu cerebro literalmente se reconfigura para buscar y enfocarse en lo negativo. Pero cuando conscientemente eliges declarar verdades bíblicas, estás literalmente renovando tu mente. Tal como Pablo nos instruye en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. He visto esto una y otra vez en la vida de personas que han salido de las situaciones más oscuras. No fue solo que Dios cambió sus circunstancias, aunque ciertamente Él lo hizo. Fue que primero cambió su manera de pensar. Comenzaron a ver su situación a través de los ojos de la fe, en lugar de los ojos del miedo. Y ese cambio de perspectiva fue el punto de inflexión. Porque cuando tu mente está alineada con la verdad de Dios, puedes soportar las tormentas externas con una paz interna que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, sé que puede haber momentos en que hacer estas declaraciones
se sienta falso o hipócrita, especialmente cuando tu dolor es tan real y tangible. Puede que pienses, ¿cómo puedo decir que Dios está obrando cuando todo lo que veo es caos? ¿Cómo puedo declarar victoria cuando me siento derrotada? Pero aquí está la clave. La fe no es negar la realidad presente, es afirmar una realidad mayor. Es mirar más allá de lo temporal hacia lo eterno. Es elegir creer en el carácter de Dios, incluso cuando no puedes rastrear sus caminos. Piensa en Abraham, a quien Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, cuando él y Sara eran ancianos y no tenían hijos. La situación era biológicamente imposible. Cada mes que pasaba sin concebir era un recordatorio de que lo que Dios prometió parecía no estar sucediendo. Pero Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que él había prometido también era poderoso para cumplirlo. Abraham eligió creer la promesa de Dios por encima de la evidencia de sus sentidos. Eso es exactamente lo que estás haciendo cuando declaras estas verdades sobre tu situación. Estás eligiendo la promesa de Dios por encima de tu experiencia presente. Y esa elección, repetida día tras día, es lo que construye una fe inquebrantable. No naces con ese tipo de fe. La desarrollas en el ejercicio de creer contra las probabilidades, de confiar cuando no entiendes, de declarar victoria cuando todavía estás en la batalla. Déjame darte una estrategia práctica para hacer esto efectivo en tu vida diaria. Cada mañana, antes de que tu mente comience a reproducir las preocupaciones del día, toma unos minutos para declarar estas verdades en voz alta. No lo susurres. Dilo con autoridad. Tu voz necesita escuchar la verdad de Dios saliendo de tu propia boca. Hay algo poderoso que sucede cuando declaras verdad audiblemente. No solo tu mente la escucha, sino que tu espíritu se activa y el enemigo es puesto en aviso de que no vas a ser una presa fácil para sus mentiras. Luego, durante el día, cuando sientas que la angustia comienza a levantarse en tu pecho, en lugar de permitirle tomar el control, detente por un momento. Respira profundo y escoge una de esas declaraciones para meditar. Repítela varias veces. Desmenúzala. Por ejemplo, si declaras Dios está conmigo y su gracia es suficiente, pregúntate, ¿qué significa que Dios está conmigo en este momento específico? ¿Cómo se vería su gracia siendo suficiente para esta situación particular? Permite que la verdad se vuelva personal y específica, no solo teórica. En las noches, antes de dormir, en lugar de repasar todas tus preocupaciones, que es lo que muchas hacemos, repasa las promesas de Dios. Ten un diario donde escribas estas declaraciones junto con versículos bíblicos relacionados. Escribe también cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Porque cuando estás en medio de la tormenta, es fácil olvidar que Dios ya te ha librado antes, que ya ha provisto antes, que ya ha sido fiel antes. Documentar su fidelidad fortalece tu fe para el presente. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las batallas que enfrentas no son realmente en tus circunstancias, sino en tu mente? Claro, las circunstancias son reales y difíciles, pero la verdadera guerra se libra en el campo de batalla de tus pensamientos. El enemigo sabe que si puede controlar tus pensamientos, puede controlar tus emociones. Y si controla tus emociones, puede controlar tus acciones. Por eso es tan vital
que tomes cautivo cada pensamiento y lo hagas obediente a Cristo, como dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Tomar cautivos tus pensamientos significa que cuando un pensamiento de desesperanza entra en tu mente, no lo dejas instalarse cómodamente. Lo confrontas con la verdad. Cuando el pensamiento dice, nunca voy a salir de esto, tú respondes, eso es una mentira. Dios me promete que Él completará la buena obra que comenzó en mí. Este no es mi final. Cuando el pensamiento dice, Dios me ha abandonado, tú declaras, eso contradice su palabra. Él prometió nunca dejarme ni desampararme. Su presencia está conmigo ahora mismo, aunque no la sienta. Este proceso puede ser agotador al principio, porque requiere vigilancia constante. Tu mente ha estado en piloto automático, aceptando cualquier pensamiento que aparezca. Ahora estás aprendiendo a ser guardiana de tu mente, a filtrar lo que permites que se quede y lo que tienes que echar fuera. Pero te prometo que con el tiempo se vuelve más natural. Los caminos neurales de la fe se fortalecen con el uso, y los caminos de la ansiedad se debilitan con el desuso. Quiero hablarte también sobre el papel de la adoración en medio de tu angustia. Adorar a Dios cuando todo va bien es natural y fácil, pero adorar en medio del dolor, eso es un acto de guerra espiritual. Es una declaración audaz de que Dios es digno de tu alabanza, no por lo que hace o deja de hacer por ti, sino por quién Él es en su esencia. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, con sus espaldas sangrando por los azotes, con sus pies en el cepo, ¿qué hicieron? Cantaron himnos a Dios a medianoche, y mientras adoraban, Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión. No te estoy prometiendo que un terremoto literal abrirá las puertas de tu prisión, pero sí te digo que algo sucede en el reino espiritual cuando adoras en medio del dolor. Tu adoración declara que tu fe no está basada en tus circunstancias. Declara que reconoces que Dios es mayor que tu problema. Y esa adoración, nacida del dolor más que de la comodidad, tiene un poder especial. Toca el corazón de Dios de una manera única. Encuentra maneras de incorporar la adoración en tu rutina diaria. Pon música de adoración mientras haces tus quehaceres. Canta en tu auto, aunque tu voz tiemble por las lágrimas. Lee los salmos en voz alta como oraciones de adoración. Escribe tus propias canciones o poemas de alabanza a Dios. No tiene que ser perfecto o elaborado, solo tiene que ser sincero. Dios no está buscando presentaciones profesionales, está buscando corazones que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué es lo que hace que algunas personas salgan de sus pruebas más fuertes mientras otras salen más débiles? No es la severidad de la prueba. He visto personas atravesar tragedias absolutamente devastadoras y salir con una fe de acero, mientras que otras enfrentan dificultades menores y se desmoronan. La diferencia está en la elección que hacen durante la prueba. Los que salen más fuertes son aquellos que eligen una y otra vez volverse hacia Dios en lugar de alejarse de Él, que eligen creer en lugar de amargarse, que eligen declarar verdad en lugar de quejarse. Hoy tú estás en ese punto de elección. Cada día te levantas con la opción de cómo vas a responder a tu angustia. Nadie puede hacer esa elección por ti. Ni yo, ni tu pastor, ni tu familia, ni tus amigos. Es tu elección personal e intransferible. Y te prometo que la elección que hagas hoy determinará no solo cómo te sientes hoy, sino quién serás
cuando esta temporada termine. Las crisis no crean carácter, lo revelan y lo refinan. Esta angustia que estás viviendo tiene el potencial de hacerte más fuerte, más compasiva, más sabia, más cercana a Dios de lo que jamás has sido. Pero para que eso suceda, tienes que elegir bien. Tienes que elegir la fe por encima del miedo, la esperanza por encima de la desesperación, la verdad por encima de las mentiras. Y esas elecciones, hechas consistentemente día tras día, son las que te transformarán. No será fácil. Habrá días en que sientas que no puedes hacerlo, días en que querrás rendirte. En esos días, está bien descansar, está bien llorar, está bien admitir que estás cansada. Pero no te quedes ahí. Levántate una vez más. Declara verdad una vez más. Ora una vez más. Da un paso de fe una vez más. Recuerda que no estás corriendo una carrera de velocidad. Estás corriendo un maratón. Los maratonistas no corren a toda velocidad todo el tiempo. Tienen ritmo, tienen estrategia, tienen momentos donde van más lento para conservar energía. Lo mismo es cierto en tu jornada de fe. Habrá momentos de intensidad, donde sientes que estás luchando con todo lo que tienes. Y habrá momentos donde solo necesitas poner un pie delante del otro y seguir avanzando, aunque sea lentamente. Ambos son válidos. Ambos son parte de terminar la carrera. Y nunca olvides que no estás corriendo sola. El autor y consumador de tu fe, Jesús mismo, está contigo en cada paso. Él entiende tu angustia más de lo que imaginas. En el huerto de Getsemaní, sudó gotas de sangre por la angustia de lo que enfrentaría. En la cruz, experimentó no solo dolor físico indescriptible, sino también la agonía de cargar con el pecado de toda la humanidad y la separación temporal del Padre. Él conoce el sufrimiento más profundo, y porque Él lo conoce, puede simpatizar contigo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que cuando vengas ante el trono de gracia con tu angustia, no estás viniendo ante alguien que no puede relacionarse contigo. Estás viniendo ante aquel que ha caminado el camino del sufrimiento y salió victorioso. Y Él quiere compartir esa victoria contigo. Quiere que su poder se perfeccione en tu debilidad. Quiere que experimentes que su gracia es verdaderamente suficiente. Quiero dejarte con una última reflexión antes de cerrar. Tu angustia actual, por más dolorosa que sea, es temporal. Todo en esta vida es temporal. El dolor es temporal. Las circunstancias difíciles son temporales. La enfermedad es temporal. La pobreza es temporal. La soledad es temporal. Pero lo que es eterno es tu relación con Dios, las lecciones que aprendes en el fuego, el carácter que se forma en la presión, el testimonio que nacerá de tu victoria. Estás invirtiendo en lo eterno cada vez que eliges creer en medio de la duda, cada vez que declaras verdad en medio de la confusión, cada vez que adoras en medio del dolor. Finalmente, quiero que sepas algo con absoluta certeza. Dios te va a levantar. No sé exactamente cuándo ni exactamente cómo, pero sé que lo hará porque Él es fiel a sus promesas. Él ha prometido estar cerca de los quebrantados de corazón. Ha prometido no dejarte ni abandonarte. Ha prometido que todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. Ha prometido enjugar
toda lágrima. Y Dios no puede mentir. Tu levantamiento puede comenzar hoy con un cambio en tu perspectiva. Puede comenzar mañana con una puerta que se abre inesperadamente. Puede desarrollarse gradualmente durante los próximos meses mientras Dios obra paso a paso. O puede venir como un milagro repentino que te deje sin aliento. Pero de una forma u otra, Dios te levantará. Mientras tanto, sigue caminando por fe. Sigue haciendo lo correcto incluso cuando es difícil. Sigue amando incluso cuando duele. Sigue adorando incluso a través de las lágrimas. Sigue creyendo incluso cuando la duda susurra. Sigue esperando incluso cuando te cansas, porque servimos a un Dios de restauración, un Dios de redención, un Dios de resurrección. Y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando en ti ahora mismo, preparándote para tu propio levantamiento. La angustia que nadie conoce no se quedará desconocida para siempre. Llegará el día cuando tu testimonio de cómo Dios te levantó será conocido, será contado, será usado para dar esperanza a otros que están donde tú estás ahora. Así que levanta tu cabeza, hija de Dios. Tu liberación se acerca. Tu levantamiento está en camino. El Dios que conoce tu angustia secreta está preparando tu victoria pública. Confía en Él, espera en Él y prepárate para ver su gloria manifestada en tu vida de maneras que superarán todo lo que puedas imaginar. Porque ese es el tipo de Dios que servimos. Un Dios que se especializa en convertir el lamento en baile, las cenizas en belleza, el luto en alegría y la angustia en alabanza. Tu tiempo está llegando. No te rindas ahora.